8 de la mañana es la imagen que ha recorrido el mundo, la imagen de Argentina, la imagen de Messi, la imagen de Latinoamérica, la imagen de un país, de Argentina, que vivió unido ayer esa victoria en el Mundial, más de 3 décadas después de la última de Maradona, Kempes, Maradona y Messi, el fútbol que entra, que golpea también la economía en cuanto a expectativas, con la imagen puesta en si esta victoria de Leo Messi y de Argentina en el Campeonato del Mundo de Qatar, hasta el último segundo polémico, con esa bata, esa túnica, esa cosa que le pusieron a Leo Messi, rompiendo una fotografía histórica con su camiseta, pero Infantino se plegó hasta el último segundo como metáfora de lo que ha sido un mundial en el que Occidente lo ha dejado todo atrás, ¿no? Todo por venderse, todo por agradar, todo por dejarlo a un lado. Infantino, que quedará marcado de por vida, ya por siempre, después de un mundial en el que ha hecho el ridículo hasta el último segundo, en el que ha perdido sus valores, si es que en algún momento ha tenido alguno, en el que ha dejado de lado todo lo que Occidente, Europa, el mundo en general ha visto bien en últimas décadas para plegarse a lo que sea, a un Qatar que ha impuesto hasta la foto final, con Messi vestido con la cosa esa transparente, que parece ser la túnica de los reyes de Qatar, en el que ha puesto el punto final a un mundial donde ahora la vista o la mirada está puesta en si esto queda solo en el fútbol, si queda solo en ese momento puntual, o Argentina puede aprovechar también el empuje de volver a ser campeona del mundo para intentar remontar su inflación, remontar su situación económica, dejar atrás esos movimientos de desunión en el país, sobre todo después del movimiento de Cristina Fernández de Kirchner, después de haber sido imputada, después de haberle puesto ya esa sentencia para marchar a la cárcel. Argentina, que es protagonista. América Latina, que es todavía más protagonista. Fíjense en esta imagen del diario Sun, del The Sun del domingo, diciendo en las manos de Dios, ¿no? Messi al fin encontrando, ganando el santo grial. En una imagen que está recorriendo el mundo en una final que fue sin duda de las mejores de las últimas décadas, en una final que lleva a lo económico ahora a intentar entender si todo ese movimiento de Messi también sirve a un país y a un continente, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, toda la parte de América Latina, Brasil, para intentar recomponerse y ser ese campeón mundial en lo económico, en el beneficio de sus ciudadanos para 2023. Tiene los mimbres, tiene las opciones, tiene las posibilidades, tiene un año por delante para recuperarse, tiene los medios. Es Argentina, con esas ingentes cantidades, por ejemplo, de alimentos en un momento donde la crisis alimentaria golpea. Es Argentina también, es a Brasil, con esa facilidad también de recursos energéticos en un momento como el actual tan complicado. 2023 arrancará con la mirada puesta y con el fondo de esa mirada en esa Copa del Mundo de Messi y de Argentina, y con Latinoamérica intentando posicionarse como el lugar emergente donde la economía volverá a repuntar antes o después, en el 23, en el 24 o cuando sea, y donde también Argentina y América Latina intentará volver a posicionarse como esa zona de crecimiento, y seguro que también lo va a conseguir. En un lunes en el que Argentina sigue en la cabeza, en el que Macron también tiene otro papel protagonista, es ridículo solo a nivel de Infantino intentando chupar cámara al lado de Mbappé, con el pobre Mbappé intentando contenerse después de haber perdido el que podía haber sido su segundo mundial con 23 años y después de haber metido 3 goles en un partido, un hat-trick que sirvió de poco, y un Macron que era como el pesado de turno en todas las fiestas, ¿no? Como el Álvarez para nosotros aquí en España. Bueno, Pedro Sánchez es que no habría llegado ni a ese nivel. El tío pesado ahí al lado de Mbappé, diciéndole que si no sé qué, cogiéndole de la cabeza, y el otro pobre diciéndole, bueno, mira, te puedes pirar ya, que sé que tengo la cámara aquí al lado, pero deja de intentar ganar votos dándome golpecitos en la cabeza. Lo raro es que Mbappé no le hiciera algún gesto raro de decir, tío, te puedes pirar, que eres un plasta, eres un pesado en toda regla. Infantino y Macron son los dos memes del Mundial y sobre todo de la final. Uno vendiéndose a todo y el otro pues en ese tono europeo, ¿no? En el que dices, pero puedes dejar la camarita, que sí, que está la cámara aquí y que está Mbappé, pero tío, te puedes relajar. Un pesado.
pero un pesado en toda regla con el pobre Mbappé, que bastante tenía después de haber perdido el Mundial, después de haber metido 3 goles en la final, más el penalti 4, y tener al presidente francés. Luego, si no lo han visto, el discurso en el vestuario también es una cosa, todos los jugadores como diciendo, oye tío, de verdad, ¿cuándo te piras otra vez a Francia? Pesado. Bueno, como imagen también de esa Europa que pierde, cuando además había planteado la final como siempre ganamos los europeos, pues no, se ganó desde América. Hoy los Estados miembros, además de Europa, tienen una cita importante fuera de lo futbolístico, y es que parece que han llegado a un acuerdo de bajar precios. Parece que ha llegado a entender alguien en Europa que topar a un precio donde no sirve para nada, no sirve para nada. Hoy Europa va a intentar topar a 188, ya me dirán ustedes por qué 188 y no 180 o 190 euros el megavatio hora, el precio del gas para los consumidores en Europa. Es más o menos un intento de reducir un 33%, un precio inferior a la propuesta original, que era una auténtica salvajada, 270 y pico euros, 188 euros megavatio, y todas las condiciones que se pusieron sí habría entrado en vigor en 2022 para intentar paliar el precio energético. Ojo, porque el precio del gas en Europa está desde máximos un 22%, lo mismo sucede con el petróleo en el sentido de que tenemos el precio del gas en el mismo punto que estaba justo antes de la guerra de Ucrania. De tal manera que hemos vuelto un poco al momento anterior, pero no hemos entrado en el invierno. Ya verán luego en un gráfico cómo Alemania está perdiendo reservas a una velocidad llamativa. Está ya en el 89% con 2 golpes de frío que ha llegado. Pero bueno, hoy la clave fundamental es que sin compras conjuntas todavía acordadas de gas por toda Europa para intentar mejorar el precio, Europa va a intentar, sus Estados miembros, debatir si el precio es un tercio inferior al originalmente propuesto. Vamos a ver ese entorno de von der Leyen y demás, si tienen algo que añadir que tenga de verdad valor. Y los 188 euros el megavatio hora frente a los 275 propuestos por la Comisión Europea parece que pueden tener un punto de encuentro, sobre todo en países del sur de Europa, donde ya están trabajando en ese entorno de los 180, 160 euros megavatio hora, y a partir de ahí sí puede llegar a un acuerdo para que los países europeos vean de qué manera sí puede servir de algo ese tope al gas en el conjunto de Europa para contener la inflación. Hoy hay un dato importante que remarca Bloomberg, en el que dice que los costes energéticos desde el inicio de la guerra de Ucrania a toda Europa ya habrían llegado al billón de dólares. Ya habrían llegado al billón de dólares, al trillón americano, en la crisis más profunda en décadas energética para el conjunto europeo, que dice Bloomberg, según expertos, no habría hecho más que empezar. Después del invierno, además, Europa va a tener que hacer uno de los retos más importantes en materia energética que ha tenido en su historia, que es tener que llenar esas reservas de gas con escasas o nulas entregas, además, desde Rusia, lo que va a intensificar, además, la competencia de metaneros, de camiones cisterna de combustible, llegando hacia Europa y compitiendo entre ellos. De ahí la importancia del segundo punto de la reunión de hoy por parte de Europa, la de las compras conjuntas. Todavía lejos de llegar a un acuerdo, pero sí se entiende la necesidad de unas compras conjuntas que puedan hacer que más instalaciones de importación de gas en esas compras conjuntas puedan recibir un gas natural licuado a un precio más reducido, o que pueda tener un mejor comportamiento. El tercer punto clave en este lunes, que inicia sin muchas referencias sin muchas referencias macroeconómicas alrededor de todo lo que vivimos la semana pasada entre bancos centrales y datos macroeconómicos, está en lo empresarial. Ojo con lo que ha sucedido hace apenas 7 horas, cuando Elon Musk, muy criticado por los recientes cambios en política en Twitter, ha pedido a los usuarios de Twitter que voten si debe abandonar él la dirección de la red social de Twitter. Ha dicho que se va a atener a los resultados de la votación en un tuit de este domingo pasado, pero hace 7 horas que ha sido esto, en el que ahora mismo va perdiendo. De tal manera que está abierto el debate
de si por un lado Elon Musk se ha tirado demasiado rápido al barro a decirle, o se ha calentado demasiado pronto para decirle a los usuarios de Twitter, si no os gusta, no os preocupéis que yo dejo la dirección, y estos han contestado en masa, veyéndote. Vamos a ver qué es lo que sucede durante el día. 5 claves en esta mañana en la que vemos cómo los mercados vienen en Asia en negativo, en continuidad de Europa y de Estados Unidos del pasado viernes, pero los futuros americanos vienen en positivo, 0,34 el S&P 500 en 3.856, los futuros del tecnológico Nasdaq un poquito más de arriba, 0,43% en 11.260, parece que el conjunto de Europa también viene con un tono más positivo y vemos en el petróleo intentando recuperar los $80, hay que ver cómo está ahora mismo el petróleo, 79,32 dólares el Brent, el West Texas en 74,7, por debajo de los 80, dando un respiro inflacionario importante. Sube el euro, que llegó a tocar el 1,07 en el momento en que hablaba Lagarde, lo perdió y sigue perdiéndolo, está ahora mismo en 1,063, pero muy lejos de los problemas que tuvo la moneda europea. Tenemos a la libra 1,2188 intentando recuperar el 1,22 y tenemos, y lo ven en la última clave hoy de esta mañana, al yen también en un comportamiento fuerte desde la jornada de ayer, sobre todo ante el informe de Kishida sobre la flexibilidad de la política monetaria. Luego lo veremos en gráficos, pero es importante ver cómo parece que ahora sí se va a intervenir o se va a poner un poco de fundamentales, de pilares, de fundamentos para que el yen pueda recuperar fuerza frente al dólar. Tenemos al Bitcoin abajo 0,03, 16.743. Tenemos también lo que está sucediendo alrededor de la renta fija, del bono, por ejemplo, americano a 10 años, arriba 0,72%, 3,5, 3,51, el 2 años en 4,18 y en Europa la tensión alrededor de Italia, ya que sus bonos se están disparando a 10 años al 4,32, más alto que el 2 años americano, mucho más alto que el 10 años americano, evidentemente, pero marcando un diferencial frente al 10 años alemán, que está en 2,15, ya superior a los 200 puntos básicos con fuerza. El español se mantiene, 3,25, y el francés también sube un 0,26, 2,66 de rentabilidad. Es decir, marcando sobre todo la tensión, la presión ahora mismo en Italia, donde empieza a profundizarse, empieza a verse de qué manera el mecanismo antifragmentación, si sube un poco más la tensión en torno al 10 años italiano, puede empezar a dispararse, puede empezar a ganar cuerpo. Comienza la semana en la que vamos a entrar en el periodo navideño, en el que va a terminar también el rally de fin de año en el S&P 500 y en el conjunto de las bolsas. Vamos a ver si no ha terminado ya, no lo parece hoy, si vemos el movimiento de subida de esta mañana, lo veremos, lo consultaremos a los analistas cómo ven, cómo puede caminar ese rally de fin de año. 5 claves que veíamos, la del yen y la de Messi ya vistas, empieza a vislumbrarse, empieza en esa segunda clave del día a coger cuerpo lo que está sucediendo alrededor de la renta fija. Ha tenido un año históricamente desastroso, de lo peor que se le recuerda, y parecía que 2023 era un año para la renta fija. Incluso si ven luego distintos informes que van apareciendo, por ejemplo el Outlook de Bank of America, que veremos enseguida, dice que el primer semestre es tiempo de la renta fija, es tiempo de buscar rentabilidades en renta fija. Bueno, la pregunta que surge desde el jueves, miércoles, última hora después de hablar Powell, es si ese buen año que se esperaba en 2023 para la renta fija, que le faltan las claves, está en peligro. Si hay más subidas de tipos de interés, como todo parece indicar, en febrero seguro que habrá, la siguiente reunión del Banco Central Europeo e incluso la siguiente parece que también está claro que también lo habrá. Si en ese escenario hay movimiento de subida de tipos, ¿hasta qué punto no es ya el fin de las opciones de aumento de rentabilidad para quienes están mirando la renta fija hasta que pase, hasta que se termine de concretar cuál es el camino final de subida de tipos de interés
por parte de los bancos centrales. Es decir, hasta que no llegue la pausa real, no una pausa momentánea en febrero, sino hasta que no se vea claro que no va a haber más subida de tipos de interés, aunque eso lleve los tipos al 5,5, 5,75 en Estados Unidos, 3,5, 3,75 en Europa, hasta que no llegue ese momento final, puede que sea un error el movimiento de entrada en la renta fija. Vamos a ver distintos outlook que siguen posicionando que sí, que al menos en el primer semestre del año hay que posicionar espacio, hueco, terreno, cuerpo alrededor de la renta fija para caminar de una manera muy agresiva en el segundo semestre del 2023 hacia la renta variable, habiéndola dejado en el primer semestre del año. Hay dudas ya de que esa estrategia pueda funcionar y todavía no ha empezado el 23. Por lo que fíjense el lío para el inversor en el que se está trabajando en estos momentos. Cómo afrontar un 2023 que parecía que la renta fija iba a recuperar, que iba a rebotar, que iba a recoger terreno y que iba a encontrar rentabilidad para caminar a un terreno en el primer semestre de malos resultados empresariales, de pico de los tipos de interés y de renta fija que continuaría con la profundización de esas pérdidas que ya ha habido en este 2022. Valor refugio. Pues hemos caminado en el dólar y en la energía este año y también en la vivienda. Fíjense en esta tercera clave. Lo que está sucediendo en capítulo de vivienda en zonas premium, por ejemplo de Londres, menos 15% de precio. Lo que se espera para 2023 en zonas como Alemania, 10% de caída. Lo que se espera en Noruega y en Austria, 10% de caída. Y lo que se espera en Francia o Italia, donde se esperan retrocesos de los precios de la vivienda en el entorno del 5%. Pero llama la atención el movimiento que se está viviendo, por ejemplo, en Londres, con esa caída en zonas premium de Londres del 15%. ¿Qué sucede en España o qué puede suceder en España, donde se padeció con mucha fuerza la anterior crisis financiera? La anterior crisis financiera impactando en lo inmobiliario. Ahora mismo la visibilidad es confusa a más no poder para el inversor que está ahora mismo en el mercado inmobiliario. Tiene zonas premium en Málaga y en Madrid, donde caen las ventas, pero aguanta el precio. Tiene zonas menos premium, donde el precio ya está bajando mucho. Tiene zonas en costa, donde tiene un terreno mixto. Hay determinadas zonas de costa donde el precio empieza a apretar el freno y otras zonas donde el precio sigue con fuerza. Y hay una situación de que la subida de tipos de interés lo único que ha servido es a intentar acelerar, anticipar determinadas compras por si empeoraba todavía más el mercado inmobiliario por culpa de la subida de tipos de interés. Por lo que tenemos un tono mixto muy extraño en uno de los refugios clave para los inversores en los últimos tiempos, que es intentar entender de qué manera se puede invertir en el capítulo inmobiliario en 2023 como refugio de una renta fija a la que se le ha perdido ya el radar, una renta variable que se le espera un primer semestre terrorífico por culpa de los beneficios empresariales y una inversión inmobiliaria que parece que va a seguir dando una rentabilidad alta, por ejemplo, en alquileres, es decir, una buena inversión para el alquiler, pero que está empezando a dar los primeros síntomas de que no hay comprador al otro lado que quiera asumir esos precios. De tal manera que vamos a ver también en el primer trimestre, no primer semestre, de qué manera el mercado inmobiliario recoge el movimiento también de caída, tanto en ventas como en precio. ¿Y de qué manera lo recoge? Para intentar entender si es ese valor refugio al que está caminando o al que puede caminar el inversor. Una última clave, $1 trillón americanos en Europa, que les comentábamos al principio, que ya ha tenido que poner encima de la mesa para la crisis energética. Lo comentábamos en las claves al inicio. Fíjense en el siguiente gráfico, es el Outlook 2023 de Bank of America. Ojo, porque es llamativo, porque relata o pone en comparación determinados aspectos que nos están variando con otra banca privada. No varía que Europa, Estados Unidos y Reino Unido caminan a la recesión. Se trabaja en un entorno de 0,8 para Estados Unidos, 1,4 para el conjunto de Europa, desde debajo del Banco Central Europeo,
y un 1,5% de recesión, todo en recesión, para el Reino Unido. Pero fíjense porque hay una cuestión que es llamativa. Frente al movimiento de no emergentes, no determinadas zonas, lo que dice Bank of America en este informe es que el resto a nivel mundial va a continuar debilitándose, incluyéndose, por ejemplo, América Latina, de la que hemos hablado al principio con ese Mundial de Argentina, y va a tener una excepción, que es China. Bank of America, en el informe de Outlook 2023, posiciona de una manera muy clara que China, en cuanto termine de hacer el proceso de salida de política de COVID-0, va a repuntar con una fuerza muy grande, sobre todo al segundo trimestre del año del 2023. Fíjense que hay un elemento que es diferencial, dice Bank of America frente a lo que hemos visto antes y lo que está diciendo gran parte de la banca privada: cuidado con la renta fija, que si sigue subiendo tipos no tiene la fuerza que se podía esperar. Pues Bank of America no dice eso. Bank of America dice: primer semestre claramente posicionados en renta fija, para virar, para modular la cartera en el segundo semestre a la renta variable. Dice Bank of America: los tipos de interés caerán en 2023. Esto también contrasta. No parece ahora mismo, salvo para Goldman Sachs, que el conjunto de la banca privada, el conjunto del que está asesorando en la inversión, vea una caída de los tipos de interés en 2023. A pesar de que aquí Bank of America en el Outlook 23 nos dice: los tipos caerán en el 23 y por tanto las oportunidades en renta fija en el primer semestre del año son claras si van a caer los tipos. Si está mal la primera premisa, la premisa principal es que los tipos caerán en 2023 en Estados Unidos, también la primera premisa de que hay oportunidades de renta fija en el primer semestre es errónea. Pero ojo, porque lo que dice Bank of America es: pero no en Europa. Los tipos en Europa no caerán, en Estados Unidos sí. Apuesta de Bank of America. Ahora mismo hay muchas dudas al respecto de ello. ¿Dónde ve refugios? Ve refugios en los metales preciosos y en lo energético. Ve el cobre revalorizándose al menos un 20% desde los niveles actuales. Ve un petróleo en los $100 de media en el 23, un 26% sobre los precios actuales. Ve un pico en 2023 del precio del petróleo en $110, mucho más arriba. Pero ve tanto petróleo como cobre como elementos de refugio de cara sobre todo al primer semestre, primeros 9 meses de 2023, hasta que termine por definirse completamente la fotografía de los tipos de interés. Paro en Estados Unidos, 5,5%. Ojo, porque aquí hay algo que empieza a no casar al principio y que casa en esta clave final del Outlook 2023. Si Bank of America ve que se va a subir casi 2% la tasa de paro en Estados Unidos, ahí sí que está viendo Bank of America que tiene que intervenir para la estabilidad la Reserva Federal. En una subida del desempleo, que ahora mismo no se percibe que se pueda dañar tanto el empleo en Estados Unidos, hasta el 5,5%, ahí la Fed sí tendría que hacer un movimiento de pausa pivote. De tal manera que lo que ve Bank of America es: se deteriora, por un lado, el empleo y las empresas que hacen. Priorizar la eliminación de una parte de su deuda antes que usar el dinero para recomprar acciones y subir el precio de la compañía. Antes de subir el precio de las acciones, lo que dice Bank of America es que las empresas van a gastarse el dinero en eliminar parte de la deuda que tienen, mejorar los márgenes e intentar mejorar el precio de la compañía vía mejores márgenes de deuda que tengan las grandes empresas. De tal manera que dejarán a un lado la recompra de acciones para intentar impulsar el valor de la compañía, para intentar quitar deuda. Ojo, porque esta visión de Bank of America sí que es muy potente y nos cierra el círculo un poco de la visión que tiene para 2023. Si el paro se dispara, la Reserva Federal ya no puede seguir jugueteando. Tiene que pausar, pivotar rápido.
Si las empresas ven como el beneficio por acción cae, con los tipos elevados, aumentándole los costes de financiación, quitan deuda a pesar de que caiga el beneficio por acción de las compañías. Vamos, el escenario central para el primer semestre del 23. Aquí terminaría de cerrarse un poco el círculo de esa fotografía, que tendría como fotografía principal que el beneficio por acción cae y que por tanto el primer semestre del 2023 en renta variable sería muy negativo. Tenemos 2 últimas horas y entramos en los gráficos. Por un lado, el ministro checo, Síkela, acaba de decir lo que les estábamos contando hace unos minutos. Dice que la reunión de hoy, que va a topar el precio del gas en Europa, tiene que llegar a un consenso con el límite del precio del gas inferior a 200 euros. Les hemos dicho 188, están diciéndose ahora mismo en los círculos más cercanos a la reunión de hoy, en el torno de 188, porque el 88 y no 190 o 180, y Síkela lo está confirmando. Dice que el límite del precio del gas tiene que ser por debajo de los $200. Tenemos por otro lado China, COVID, que habíamos hablado poco. China acaba de advertir sobre 3 oleadas de COVID-19 este invierno. El principal epidemiólogo de China, que está dando un poco todo el movimiento, está contestando ha contestado a determinadas preguntas en The Guardian, el diario británico. Dice que China se encuentra en la primera de las 3 oleadas esperadas de casos de COVID para este invierno en el país. Ha dicho en The Guardian que hay determinadas preguntas crecientes sobre el impacto total del brote actual. Hay muy pocos fallecimientos, pero hay muchos contagiados. Dice que es probable que siga, después de la ola actual, una segunda ola provocado por viajes masivos de cientos de millones de personas el 21 de enero, cuando empieza el nuevo año lunar para China. Y dice que espera una tercera ola muy potente desde finales de febrero hasta mediados de marzo, después de que todo el mundo haya regresado al trabajo después de las vacaciones. De tal manera que está China diciendo, nos tenemos que preparar para un invierno que va a ser durísimo de salida de políticas de COVID-0. La parte positiva es que está mirándolo de una manera en la que la cantidad de fallecimientos es muy baja. Ha dicho además China que tiene ahora mismo cifras oficiales de alrededor de 2.000 casos por día. Muy fuerte para la política de COVID-0, pero más llevadero con la política de salida de COVID-0 que está implementando. Desde Europa, Simon está diciendo, el jefe de energía de la Unión Europea, que cree que un acuerdo sobre el tope del precio del gas está ya al alcance de la mano. De tal manera que China, con esas 3 olas, está pronosticando para el conjunto del invierno dentro de un entorno de salida de COVID-0, y Europa, con un acuerdo que parece muy cercano del límite del precio del gas, parece que empiezan a posicionarse como temas clave en este inicio de la mañana, a media hora de que abran las bolsas europeas, que se las espera en un entorno de movimiento al alza. Gráficos del día. Habíamos visto la clave sobre cómo estaba Europa necesitando ya $1 billón europeo de dólares para intentar salir adelante de lo que estaba sucediendo. Miren este primer gráfico que nos marca en datos de Bruegel y también de Bloomberg cómo el movimiento de tener o querer coger cada vez más cantidad de deuda, sea como sea, para intentar salir de la situación actual europea. Luego veremos un gráfico de IF muy crítico con los países europeos, sobre todo con los del sur de Europa. Vemos como Alemania a la cabeza, pero también Reino Unido en el viejo continente, con ese movimiento de 97.000 millones para Reino Unido, de 90.000 para Italia,
de 69.000 para Francia, de 44.000 prácticamente para Holanda o de 38.500 para España, pero sobre todo de 264.000 millones para Alemania, el 7,4% de su Producto Interior Bruto en ayudas para intentar que no se note en el bolsillo del contribuyente con emisión de deuda, emisión de deuda, emisión de deuda, emisión de deuda. Todo lo que sea necesario para que el ciudadano europeo no note en el bolsillo lo que va a suceder con la crisis energética, va a poner al conjunto de Europa en una situación de deuda muy complicada que nos puede llevar a un siguiente estadio, que es precisamente el de crisis de deuda. Fíjense todo ese dinero que quiere poner Alemania, esos 264.200 por ahora millones de euros que está poniendo encima de la mesa Alemania, lleva a intentar evitar esto. Este siguiente gráfico de Bloomberg, que con datos de Stanford Bernstein nos están posicionando en 2021, esa barra de color negro que nos está marcando el gasto que tenía una familia en Alemania, que se va más que duplicar si no se interviene mediante el tope. Fíjense que estaba un poquito por encima de los $2.000 anuales. Se prevé que casi se triplique o llegue a triplicarlo en el entorno de los $6.000, y aún así hay que poner el tope en algún sitio, haciendo un equilibrio entre, por un lado, el aumento de la deuda que va a recoger Alemania, que ya han visto que está en el entorno del 7% del Producto Interior Bruto, y que no note el ciudadano alemán de una manera demasiado agresiva el aumento de la factura energética para intentar no tirar al conjunto de la economía o tener el fin de la paz social. Fíjense, porque aún en el caso de donde está planeado el tope del precio por parte de Alemania, estaríamos duplicando el precio de la factura energética en Alemania. Se pasaría de gastarse una familia normal en el entorno de los 2.200, 2.400 euros año, a irse a los 4.500, 4.800 año. Fíjense en el siguiente gráfico de qué manera el gas natural licuado en Europa ha caminado hacia un flujo, sobre todo externo, sobre todo de Estados Unidos, sustituyendo a Rusia, de terminales de gas natural licuado en el norte de Europa, que al sustituir gasoducto ruso por barcos que le van trayendo el gas natural licuado, ha aumentado hasta estos 300 millones de metros cúbicos diarios la llegada hacia terminales de gas natural licuado en el norte de Europa. Algo que era muy normal, por ejemplo, en España, la llegada de metaneros, de barcos, desde Estados Unidos para traer el gas natural licuado y hacer todo el proceso en las plantas españolas, se ha convertido también en la tónica normal en el norte de Europa. Holanda, Alemania, el camino también hacia Bélgica, demandando cada vez más que metaneros se acerquen al norte de Europa para descargar esos 300 millones de metros cúbicos al día. Sin duda, la clave fundamental si Europa quiere tener algún tipo de opción de pasar el invierno al ritmo que están cayendo las reservas, sobre todo en Alemania. Miren el siguiente gráfico, que nos empieza a alertar cómo el sur de Europa empieza a coger un camino que es muy complicado. Y en el norte de Europa, al igual que se está viendo en el coste de la factura energética, se empieza a ver que hay determinadas fiestas que no quiere pagar. Grecia planea cubrir el 10% de todos los gastos alimentarios para la mayoría de los hogares durante 6 meses a partir de febrero. Está terminando de poner todo el mecanismo, tanto legislativo como económico, para ponerlo encima de la mesa. El coste fiscal son 650 millones de euros. Y dirán ustedes, bueno, un poquito más, ¿no? Bueno, es que la situación ahora mismo, en este gráfico se ve perfectamente, de deuda griega sobre Producto Interior Bruto es una salvajada. Está en el 194%. Ha reducido, sí, en un entorno en el que era fácil, pero volver a repuntar la deuda sobre Producto Interior Bruto, los países del sur, Grecia en esta medida, para que sus ciudadanos no noten ese dolor, ese daño, ¿no? Y no hacerlo mediante un aumento de los impuestos a quienes más tienen,
puede parecer muy socialdemócrata, pero la realidad es que en el norte de Europa lo que dicen es, oiga, ¿por qué tengo que pagar yo la fiesta cuando hay suficiente facilidad para la subida de impuestos a los que más tienen en el sur de Europa y no tener que pagar yo la factura? Puede sonar muy socialdemócrata, pero la realidad es que suena muy socialdemócrata hasta que te toca pagarlo a ti. Y los países del norte de Europa están viendo esta medida en concreto de Grecia como la vuelta de esa Europa del sur que empieza a tomarse la cosa a broma. Aquí no lo va a notar nadie porque tengo elecciones, pues lo vas a notar tú. Fíjense en el siguiente gráfico, porque volviendo al capítulo inmobiliario, aquí estamos comparando en este gráfico el balance del Banco Central Europeo con el índice de Alemania de vivienda. No es una coincidencia este gráfico que coincida que la burbuja inmobiliaria alemana haya estallado una vez que el Banco Central Europeo ya no esté inyectando liquidez fresca al mercado y esté reduciendo tímidamente el balance. El precio de la vivienda alemán de Europa además se ejecuta siempre en tándem con el balance del Banco Central Europeo. De tal manera que este gráfico lo que nos está planteando es que el movimiento de ese índice de vivienda en el conjunto europeo desde Alemania va a ir camino del balance del Banco Central Europeo. Y eso significa que el movimiento de la vivienda en un momento donde a partir de marzo va a declinar, va a ir hacia abajo, va a ir cayendo el balance del Banco Central Europeo en 15.000 millones mes, va a conllevar el pinchazo final de la burbuja, sobre todo en el norte de Europa. Fíjense en el siguiente gráfico, porque ese movimiento de caída, ya solo, sin el movimiento de balance del Banco Central Europeo, nos está marcando un movimiento de desplome de más del 3% en noviembre, en este gráfico que ven, que es la caída mensual más pronunciada desde 2004, impulsado por el movimiento de subida de tipos de interés, precios de energía más altos e incertidumbre económica. Es el mayor declive del precio desde 2004 en caída mensual. Miren el siguiente gráfico, luego veremos el tuit de Elon Musk, la preocupante semana pasada de Elon Musk empujando a los inversores de Tesla más cerca del límite. El precio de las acciones de Tesla se hundió un 16% en 5 sesiones en la peor semana desde la pandemia. Las acciones de Elon Musk en Twitter ya estábamos viendo que estaban dañando mucho la reputación en el entorno también de Tesla. La demanda de vehículos eléctricos además se ha ralentizado debido, dice o piensa el mercado, a que Elon Musk está más ocupado en Twitter, solo tienen que ver la cantidad de publicaciones que hace, y a partir de ahí se está viendo de qué manera no se veía un movimiento de caída en Tesla como el que se ha vivido en los últimos 5 días desde el movimiento de pandemia. Vamos a ver si la broma o el movimiento de Twitter no le genera a Elon Musk un problema. Miren el siguiente gráfico que nos marca la manera en la que empieza a entrar el invierno y se empiezan a vaciar ese habituallamiento, ese abastecimiento, esas reservas en Alemania. Ha perdido Alemania 6 puntos hasta el 89,2% en una semana. Con lo que costó esa subida, sobre todo a qué precio se pagó y lo rápido que se están perdiendo las reservas de gas almacenadas en Alemania. 6 puntos en una semana, 89,2%, pero se mira la manera en la que también está llegando el invierno de una manera más relajada al conjunto de Alemania por la temperatura. Vamos a ver si consigue aguantar. El otro gráfico que queremos enseñarle es el diferencial entre el 10 años italiano y alemán. Miren este gráfico y lo que ha sucedido desde que habló Lagarde y puso esa percepción de que la subida de tipos era mayor de lo que esperaba el mercado. Y a partir de ahí también el diferencial italiano frente al alemán volviendo a dispararse al entorno de los 215 puntos básicos de diferencial de la prima de riesgo italiana. Miren en este gráfico porque lo que se percibe, lo que se ve es que el movimiento de peligro
está en el entorno italiano, el movimiento donde puede venir el golpe al conjunto de la deuda periférica tiene un punto débil en general. Ni Grecia, ni España, ni Portugal está claramente en Italia. Miren el siguiente gráfico para ver la profundidad de las subidas, barra azul frente a la amarilla, ese movimiento de subida por parte de los por parte de los bancos centrales incomparable. Es verdad que en 2021 hubo ya un movimiento en algunas zonas de subida, pero incomparable si nos vamos hasta 2015 el movimiento de subidas de tipos de interés a nivel mundial. Fíjense en el siguiente gráfico, porque para aquellos que buscan un posible lado positivo de todas las caídas que se han vivido en este 2022, este gráfico tiene algo de consuelo. Después del movimiento de caídas de doble dígito a nivel histórico, desde 1936, de los 9 años anteriores con pérdidas de 2 dígitos, 7 de esos 9 experimentaron con posterioridad ganancias de 2 dígitos al año siguiente. 1937 cae un 34,7%, recupera un 30,8%. Buscamos, por ejemplo, 1966, 10% de caída, 23% de recuperación. ¿Dónde hay una excepción que estropearía un poco el consuelo de los inversores que buscan en estos datos ese consuelo de recuperación del mercado? 1973, primera crisis del petróleo. En ese año, primer año caída del 14,7%, segundo año caída del 26,3%. Poca broma, ¿eh? Una caída muy parecida a la de 2022, en el entorno del 14%, 14,7% el primer año. Este año llevamos un 15%, es la última línea que ven abajo, 22 en year to date. Bueno, pues el primer año de 1973, primera crisis del petróleo, un GPS prácticamente calcado al del 2022. El año siguiente cayó un 26,3%. No es por fastidiar, ¿eh? Pero la realidad es que ese movimiento, fíjense, fue 14% de caída, 26% de caída, 37% de caída. Pero habría que esperar, entiéndanme, a 2024 para ver un movimiento de recuperación muy fuerte en el que prácticamente se recupera un año y medio largo de caída de rentabilidad. Fíjense que ahí está el 73 y el 74 con caídas de doble dígito continua, 2 años seguidos. Algo que solo luego sucede en 2001 y 2002. Caída del 11,9% para luego tener una caída del 22,1%. Son las 2 excepciones de estos 9 años donde ha habido caída de doble dígito en uno y recuperación de doble dígito en el siguiente. Pero fíjense que la excepción principal es no repetir el GPS de 1973. No alinearse ahí. Como el mercado se alinea ahí, nos quedan las famosas tormentas, nubes que decía Jamie Dimon de JP Morgan. 15% por ahora en 2022. Vamos a ver qué puede suceder, cómo puede golpear 2023. Pero bueno, hay consuelo relativo en este gráfico y sobre todo un posicionamiento hacia un 2023 que puede repetir la mayoría, 7 de 9, una recuperación de doble dígito, o puede profundizar en 2 años que se han parecido mucho en el GPS de este año. 1973 es calcao y el 2001 es muy parecido. Es más, esta mañana Juan Ignacio Crespo en su newsletter decía: el SP500 se pelea en dos visiones, o caminar hacia 2008 o caminar hacia la crisis del 2001, de tal manera que se estarían posicionando o la recuperación de 2008, menos 37 más 26, o la caída de 2001, menos 11,9, menos 22 luego. Vamos a ver por dónde profundiza. Siguiente gráfico, la dirección de la política en la zona euro es preocupante. Dice IEF, Instituto Alemán. Instituto Alemán, no que sea el Instituto Alemán, sino que es un instituto alemán que eleva o pone la bandera de la preocupación del norte de Europa. Y lo que dice IEF es:
Oiga, algo está fallando en Europa. No me gustan los precios de la gasolina. Lo topamos. No te gustan los rendimientos, por ejemplo, que tienen que pagar, o la factura que tienen que pagar las familias europeas. Lo topamos. No te gusta el precio o los rendimientos de lo que consideres. No te preocupes, lo pagamos. Y dice IIF, oiga, aquí hay un elefante en la habitación, que es el espacio fiscal cero de los países periféricos altamente endeudados y que no hay manera de meterles en la cabeza que tienen que restaurarlo. Es decir, que no puedes seguir con un espacio fiscal en el que haces lo que te da la gana, en el que gastas lo que quieres, en el que la clave fundamental es que tus ciudadanos no tengan dolor económico, es decir, ese contribuyente malcriado en el que se le da todo aunque no se pueda pagar. Se gasta lo que se deba, aunque se deba lo que se gaste. Esa visibilidad, ese planteamiento, ese pensamiento europeo, estaría IIF cogiendo la bandera del conjunto de Europa y diciendo, ya, esto es una broma, ¿no? ¿No te gustan los precios de la gasolina? No te preocupes, te lo paga papá Estado. ¿No te gusta el precio del gas? Te lo paga papá Estado. Oiga, ¿cuál es su deuda? ¿No te gustan los precios de los alimentos en Grecia? Te lo paga papá Estado. Pero ¿cuál es tu fotografía, papá Estado? Que estás hasta aquí de deuda. Entonces, puedes pagarlo si te sobra. Pero si estás hasta aquí, ¿dónde está el espacio fiscal cero para no llevar a futuras generaciones tus desmanes de hoy? Para garantizar el bienestar de hoy, ¿hasta dónde estás llevando el desastre financiero de las futuras generaciones? Os cambio la fotografía. ¿Hasta dónde estás empeñando, endeudando a las generaciones futuras porque tus contribuyentes malcriados no quieren notar nada de dolor económico en el bolsillo y quieren mantener exactamente el mismo nivel de vida que tienen en las últimas décadas? ¿Hasta qué punto las futuras generaciones, los más jóvenes, por unas generaciones actuales malcriadas, están pasándole el marrón al siguiente, en un modelo económico en el que el siguiente solo tiene un camino: seguir malcriando a sus contribuyentes, elevando todavía más esa deuda sobre Producto Interior Bruto? Ojo, porque el debate que plantea IF es natural. Hay unos países en el norte de Europa que pagan la fiesta, usted puede por lo menos atarse el cinturón, abrocharse más el cinturón. El otro punto es, siguiente gráfico, ¿qué probabilidades hay de que Italia, con toda esta fotografía que hemos visto, necesite la herramienta antifragmentación del Banco Central Europeo en 2023? Dice IIF, 100%. 100%. Miren el gráfico y dice IIF, la razón es que Italia tiene un problema de flow, de flujo. Necesita ayuda continua y permanente del Banco Central Europeo. De tal manera que si tiene que limitar rendimientos el Banco Central Europeo, solo tiene que mirar la liquidez que hay en el mercado de bonos italianos. Dice IF, es evidente que en 2023 el mecanismo antifragmentación va a entrar a funcionar en Italia. Seguro. Y dependiendo de lo bien que esté montado el mecanismo antifragmentación y de cómo pueda funcionar, va a coger un camino u otro. Para terminar, informe de madrugada semanal de Morgan Stanley. Lo ven en la hora, 5 de la mañana GMT. Dice Morgan Stanley algo que ya profundizaba la semana pasada. Hay que fijarse ahora mismo, el inversor tiene que fijarse ahora mismo en el deterioro de los beneficios empresariales. Es la clave fundamental. Solo comparable a agosto de 2008, el inicio del desastre. Solo comparable al movimiento de caída que vivimos en 2008. De tal manera que dice Morgan Stanley, dejen a un lado si la Fed continúa las subidas. Dejen a un lado el movimiento de inflación que ya va cayendo. Los mercados
tienen que estar en su preocupación real, en la de verdad, que es la caída de los beneficios empresariales y la entrada en la recesión. De tal manera que lo que dice Morgan Stanley es que caminamos hacia un land, hacia una tierra, hacia un territorio de reducción de los beneficios empresariales clarísimos. Y se ve en este siguiente gráfico, donde vimos el dato de inflación hace unos meses tocando la parte alta, el pico, y el mercado tocando la parte baja. Y ahora hemos visto el último dato tocándonos también el movimiento de caída del mercado. Es decir, el dato de septiembre de inflación nos marcaba el suelo, el último dato que hemos conocido nos marca el techo. Ya sabemos que la inflación ha tocado el pico y disminuye, pero ahora sabemos que los beneficios empresariales tienen o son el foco del inversor y están cayendo, a la vez que también cae la inflación. De tal manera que dice Morgan Stanley en este informe que ha sacado hace unas horas, que la divergencia ya es negativa, que el fondo del mercado ya es negativo, que ya no hay más camino alcista y que vamos a una profundización de las caídas. ¿Hasta dónde? Pues vamos a ver, porque van a ver en el último gráfico cómo Morgan Stanley sitúa claramente un movimiento para el S&P 500 que en la parte más baja lo deja muy complicado. Miren el siguiente gráfico de Morgan Stanley, de este informe, que nos marca cómo el Leading Economic Indicator va a 180 beneficios por acción, desde más de 220. De tal manera que va a una caída lo suficientemente fuerte como para que en el gráfico de la derecha que ven ahí, en esos dos gráficos, se vea que vamos a un movimiento igual que el de 2008. Vamos a un movimiento de caída del beneficio por acción que lo está marcando el Leading Economic Indicator por un lado, que es calcado a agosto de 2008. Es decir, estamos entrando en la fase recesiva marcada sobre todo por la caída de los beneficios empresariales. Si vemos en el gráfico, en el siguiente gráfico de ese informe de Morgan Stanley, vemos como la confianza de los CEOs está en el mínimo de todos los tiempos. No es que la crisis del 2008, no, en el mínimo de todos los tiempos. El Leading Indicator, Leading Economic Indicator que veíamos antes, nos marca la caída, nos marca que estamos a 180 beneficios por acción, pero es que la confianza de los CEOs en la economía está en mínimos de todos los tiempos. En un récord también que se puede ver acercándose ya de pequeñas compañías. En un récord de pequeñas compañías también. Vemos el siguiente gráfico que nos marca también cómo va hacia abajo el crecimiento del Producto Interior Bruto y el crecimiento, o en este caso, decrecimiento de las ventas minoristas. Ambos en un movimiento de caída que nos señala o que nos marca este último gráfico del informe de Morgan Stanley. Hacia dónde está el objetivo para 2023 de Morgan Stanley. Y dice 4.200 en el mejor de los casos, 7,8% desde el viernes hacia arriba, pero hay un escenario bajista que nos llevaría a perder otra vez doble dígito, 10,2% hasta el entorno de los 3.500 puntos el S&P 500, marcando desde los 3.896 del viernes hasta una caída hacia 3.500 y un escenario base de 3.900 que nos dejaría 2023 como si no existiera, con un movimiento de caída muy fuerte en el primer semestre del año para Morgan Stanley y una recuperación muy fuerte en el segundo semestre del 23 para dejarlo todo en tablas, en empate. 0,1 de subida en el mejor de los casos, dice Morgan Stanley. Último gráfico, la encuesta de Twitter de Elon Musk. Sin duda ahora mismo lo que centra la atención a esta hora. 56% sí que se vaya Elon Musk, 44% no. En una pregunta polémica en la que pueden ver, debo irme, debo dejar la dirección de Twitter, haré caso a los resultados de esta encuesta. Por ahora Elon Musk fuera de la compañía si de verdad tiene que hacer caso a lo que le están diciendo los tuiteros en esta encuesta hecha de 7 horas en el que vamos a ver
de qué manera empieza a posicionar. 12.700.000 votos. 8:55 de la mañana, parece que mercado en positivo. Eva Villanueva, ¿cómo viene o cómo ha venido Asia recogiendo las caídas del viernes? ¿Qué se espera del conjunto del mercado en Europa? Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio.